Acercarnos a conocer la historia de nuestro partido La Matanza a través de sus diferentes pueblos. Son 15 pueblos o ciudades que tiene La Matanza, porque como veníamos mencionando, se publicó dentro de muchas cosas ya que han publicado de hace tiempo con la historia de La Matanza, un libro del Centro de Estudios Histórico de La Matanza, el CELAN, que se llama La Matanza, Historia de sus Pueblos, y que reunió a 15 historiadores o estudiosos que indagan la historia local de su lugar donde viven, en cada uno por cada pueblo de La Matanza. El compilador de este libro es nuestro amigo Alejandro Enrique, le mandamos un saludo porque él generalmente nos escucha. Y se encuentran entre nosotros dos de esos historiadores, que es Darío Cerrato de Ciudad Evita, que escribió un trabajo que se llama Ciudad Evita, Leyenda o Realidad, y Daniel Pablo Valente de 20 de junio, que también tiene un trabajo que participa ahí en este libro, que es 20 de junio, sinónimo de tranquilidad. Le damos la bienvenida a los dos, buenas tardes por estar acá. Buenas tardes, es un honor para mí estar acá con mi compañero de historiador y agradecer por este espacio para poder contar un poco y llevar nuestra historia a cada rincón del partido y de cada oyente de esta radio. Bueno, les agradezco y es importante, estamos acompañando este proceso que estamos viviendo, no sé si una primavera, un verano de la historiografía local, porque cada vez se publican más cosas sobre la historia nuestra, sobre nuestras ciudades. Antes teníamos una voz que era la voz de don Alfonso Corso, que era un poco la voz oficial de toda la historia de La Matanza. Ahora hay muchos que han surgido, historiadores, y historiadores jóvenes, incluso historiadores y no historiadores, porque se cree uno que la historia solo la tienen que escribir los profesionales de la historia. No es así, porque acá hemos tenido gente que ha escrito la historia de su lugar, que la ha vivido primero y después la cuenta. ¿Cómo es eso? Sí, buenas tardes. Bueno, no sé si una primavera, el tema es que me parece que había una necesidad desde La Matanza saber un poco más de la historia, ¿no? O sea, yo comentaba hoy cuando estábamos en el pasillo, el gran problema que tiene La Matanza es que todo lo que es bibliografía, documentos, todo se fue perdiendo. Acá en el archivo municipal de La Matanza hay algo, pero no es lo que La Matanza tiene. Estamos hablando de uno de los partidos más importantes de la República Argentina y uno de los pioneros o los primeros que tuvimos en la provincia de Buenos Aires, y es complicado saber realmente lo que es la historia de La Matanza documentada. Entonces, bueno, nos tenemos que basar exclusivamente o a veces en algunos, por ejemplo en mi pueblo, en 20 de junio, me tuve que basar exclusivamente en lo que es historia oral. Porque no hay documentos, lamentablemente se perdieron. Vos sos historiador, Pablo, pero en el caso de Darío, digo, no para confrontar, hacer una dicotomía entre el historiador profesional y el no historiador, pero vos, por ejemplo, a partir de vivir, de tu interés, has indagado y te has convertido en un estudioso de la historia de tu ciudad. No Exacto. Es que sos un historiador profesional. No, al contrario, yo soy ingeniero en informática. Claro. Pero gracias a mi profesión me acercó a esto. Te cuento cómo fue un poquito. Hace 11 años hice un sitio de internet que se llama www.ciudadevita.com.ar, ciudad abreviado, en donde se construyó para comunicarse entre los vecinos, sobre todo los alumnos, en la academia que yo tenía de computación que dábamos ahí, y contar historias del barrio, mantenernos en contacto. Uno de los puntos que quería poner en el sitio era un poco la historia de cómo se había creado la ciudad. Me fui a la municipalidad para ver si tenían documentos, información, y poner un poco de la historia oficial. Y por esa casualidad de la vida se encontraba Alfonso Corso justo en la municipalidad, y me dijeron, ¿por qué no hablas con el profe que está haciendo un libro, que es el que después sacó en el 2003, y él te va a poder dar un montón de información? Bueno, dale, bárbaro. Entonces lo conocí, le conté lo que quería hacer, me dijo, dale pibe, me gusta, agarra lo que sea mío, citame la fuente y hacé lo que quieras, que no hay problema. Bueno, perfecto. Entonces, y yo le pregunté cómo era que estaba haciendo, y él me contaba, me explicó cómo era esto del arte de ir haciendo todas las entrevistas, porque a veces no hay documentos, y me enganché por ahí. Entonces empecé a recopilar información, fui haciendo entrevistas, reportajes, y así te vas enganchando. Y me resultó un hermoso hobby para hacer en paralelo con mi profesión. ¿Por qué no hacerlo? Y después,
de ir leyendo, aprendiendo, porque uno con cada entrevista aprende algo nuevo, me topé con unos personajes maravillosos como el doctor Di Taranto, la familia de la enfermera Reinalda Rodríguez, hasta recordé que teníamos el único astronauta argentino en la NASA que estudió en el colegio donde estudié yo, que falleció el año pasado, el anterior, Frank Caldeiro. Así que tenemos hasta ese honor, y no se conocía, no se daba a conocer, entonces me pareció sumamente importante este trabajo de llevar un poco la intimidad a través de internet, a través de los medios, lo que fuera posible. Y mucha gente me decía si yo ahorita tenía un libro. Yo digo, mira, no conozco un libro. Bueno, busqué, pregunté, no había material, no había nada. Vos sos el primero yo creo que sí, es algo historia de la ciudad, por lo menos hasta ahora. Que aparezca otro libro anterior, no conozco otro material. He buscado, fui a la biblioteca del Congreso, busqué material, no lo encontré. Entonces quise hacerlo con una editorial, pero la mayoría me dice, no, porque por ahí no interesa tanto. Entonces yo dije, lo voy a hacer independiente y de paso aprendo mucho más. Y me puse a ver cómo era este tema, y se realizó un libro con todas esas entrevistas, estas historias de estos 11 años de internet, de una revista local que estuve haciendo, que era un manualcito de computación para que la gente aprendiera y pudiera conocer a través de esta herramienta las historias que le íbamos brindando. Y en ese manualcito también sacamos algunos de los reportajes. Vas a ver en el libro que te voy a obsequiar que en algunas páginas estoy en una foto con la persona que se hace el reportaje. Y no es de cholulo, es para que vean que me tomé el laburo de estar ahí con la persona y escucharlo. Por ejemplo, el doctor Di Taranto habló 8 horas sin parar contando historia, porque el hombre era un libro abierto. Claro. Entonces merecía un hombre grande ya, ¿no? Ya un hombre grande, ya fallecido. Entonces yo digo, bueno, este hombre es importantísimo documentar todo lo que sabe, porque cuando pasen 2 o 3 generaciones, ¿qué va a pasar con este material? Claro, entonces ahora por lo menos tienen un libro en donde está eso. Está registrado, seguro. Y Pablo, ¿cómo fue lo tuyo, tu proceso de acercamiento a ponerte a indagar y estudiar la historia de tu pueblo? Además vos sos historiador, por supuesto. Sí, yo estaba haciendo la licenciatura acá en la Universidad de La Matanza en historia, ¿no? Yo soy profesor de historia y fue todo de casualidad. Yo vivo en Pontevedra hace 15 años más o menos. Nací acá en La Matanza, nací en lo que hoy es el Policlínico, cuando eso era una salita de emergencia. Me crié en La Matanza, cerca del hospital, acá el hospital italiano, y después me fui a vivir a Morón, y después, bueno, me casé con una mujer que vivía acá en Isidro Casanova, lugar que no conocía. Viviendo acá en La Matanza no conocía. Y bueno, nos casamos y nos fuimos a ir a Pontevedra. Y un día, charlando con un compañero en la facultad, empezó a hablar de los trenes. Él estaba haciendo un trabajo sobre los trenes. Y me dice, sí, porque en la el ramal donde está 20 de junio, pertenece a lo que eran los ferrocarriles de capital franco-belga. Entonces me dice, sí, porque allá las estaciones, que el decreto es de 1907. Entonces le digo, no puede ser 1907. ¿Por qué? Porque mira, la estación de 20 de junio, arriba dice 1890-2000. Entonces le digo, no me coincide la fecha que vos decís. Tráeme los documentos. Trae el documento, miramos el decreto y era de 1907. Entonces digo, nadie se le va a ocurrir poner una estación cuando ni siquiera están las vías. Claro. Digo, hay algo que ahí no me coincide. Y ahí empecé a hablar con un profesor, con Martín Biagini, que era mi profesor de una materia en la facultad, y le dije, mire, yo quiero hacer un trabajo sobre 20 de junio. Y me dice, bueno, no hay problema, mira, no hay nada escrito, hay una persona que una vez quiso escribir algo, traté de contactarlo, me dijeron que había muerto, o sea que no había nada, había que arrancar de cero. Y bueno, y ahí empecé el trabajo. Así que lo tuyo también es lo primero. Sí. Ambos son pioneros de alguna forma en esto de escribir la historia de sus ciudades. Bueno, estamos conversando con Darío Cerrato sobre la historia de Ciudad Evita, y con Pablo Valente, que con 20 de junio. Con 20 de junio, yo que soy de La Matanza, me sonaba lejos. Vos no conocías a Isidro Casanova, yo no conozco. Lo conocí a través tuyo, 20 de junio, un pueblo o ciudad joven, y parece lejos, allá en el extremo de La Matanza, ¿no? Está en el extremo de La Matanza
y es un pueblo, sigue siendo pueblo. Creo que no sé si no es el único pueblo de La Matanza. Creo que todo lo demás ya tiene la categoría de ciudad. De ciudades. Y 20 de junio es el único que todavía sigue siendo pueblo. Es más, mucha gente cuando va a 20 de junio dice, me voy a Pontevedra. Claro. De ahí arrancó todo esto, entre lo de la estación y decir, pues yo conocí yendo a Pontevedra. Nadie me dijo vas a 20 de junio. Yo la primera vez que fui ahí fui a Pontevedra. Bueno, esto sirve porque vos estás ayudando a ponerlo dentro de La Matanza, donde corresponde. Bueno, Mario, te había dejado planteada una pregunta, Pablo, de esa confusión que se da entre Pontevedra y 20 de junio. ¿Por qué? Sí, la confusión comienza con el nombre de la estación. En realidad la estación 20 de junio se va a conocer con ese nombre a partir de 1949, que en el gobierno de Perón le va a cambiar el nombre justamente un 20 de junio, una vez que se nacionalizan los ferrocarriles, en ese momento se cambia el nombre, pero hasta ahí se llamaba Pontevedra, era Estación Pontevedra, porque en realidad la estación iba a nacer en otro lugar. Yo por lo que empecé a indagar y por los testimonios de la gente que vive en el lugar desde muchos años, o sea, estamos hablando de hay gente que yo entrevistaba de 89, 90 años, que es más o menos el promedio de edad de la gente, de los primeros pobladores del lugar, y ellos me decían que la estación iba a estar en la avenida Unión, que es el final, el bulevar de la entrada de Pontevedra, y Orán, que es otro bulevar, iba a encontrarse ahí la estación, por eso estaba armada también, Pontevedra estaba armado de esa manera y la estación iba a estar ahí. El tema es que la estación nunca estuvo ahí. Claro. Estuvo en 20 de junio. ¿Por qué estuvo en 20 de junio? Porque la gente que estaba, los que vivían en 20 de junio, que eran la familia Anchorena y Turral, donaron los campos justamente para desviar la traza del tren. ¿Por qué? Porque a ellos les servía tener una estación de tren en ese lugar, porque de esa manera iban a tener un contacto directo con Capital Federal para mandar lo que es leche fundamentalmente, ganado para mandar a los frigoríficos y espárragos, porque esa zona era exclusivamente de espárragos. Además, 20 de junio tuvo durante 2 o 3 años la fiesta provincial del espárrago, que nadie lo sabe. La verdad nadie que no estaba enterado de eso. No, qué lástima que no la hacen más, porque podíamos acercarnos ese día para comer espárragos.